Hola Pelayos y visitantes, en esta ocasión vamos a hablar del siglo XIX. Vamos a hablar también de una parte del Pelayo histórico, que es sus anécdotas antes de lo que podemos decir el presente. Digamos que el presente más o menos es el siglo XX-XXI. Vamos a hablar de lo inmediatamente anterior al presente, el siglo XIX, en el cual se recogen anécdotas que nos pueden decir cómo era la realidad de los Pelayos a partir de sus vivencias. Así que acompañadme una vez más y ¡vamos a ello! Según la Gaceta Extraordinaria de Madrid del 5 de septiembre de 1836, el general Baldomero Espartero cruzó con sus tropas el puente Tahuenza y Huerta Pelayo en su trayecto desde Espligares hasta Zaorejas durante el desarrollo de la Primera Guerra Carlista. En el año 1839, el pueblo de Huerta Pelayo solicita tener un párroco propio y así independizarse por fin y finalmente de la parroquia de Armayones, pues en pocos años sucedieron muchos sacerdotes y apenas brindaban ayuda espiritual a los feligreses pelayos, habiendo tenido 6 párrocos en 12 años. En el año 1855 se le otorgó a Huerta Pelayo el título de villa, dignidad que se da a un núcleo de población por una serie de reconocimientos e importancia dentro de su entorno, además de permitir celebrar mercados y ferias. Hoy en día se usa el sello de villa para los documentos oficiales de Huerta Pelayo. Y no hay que olvidar que Madrid también es Villa de Madrid, así que Huerta Pelayo y Madrid tienen como el mismo tipo de categoría, por así decirlo. Así, anecdóticamente, hablando de anécdotas del siglo XIX. A finales del siglo XIX, entre los años 1868 y 1898, España tiene una serie de conflictos en el Caribe con la isla de Cuba, entrando en la Guerra de los 10 años, en la Guerra Chiquitita, la Guerra de Independencia Cubana y la Guerra Hispano-Estadounidense. Es importante este acontecimiento porque varios habitantes de Huerta Pelayo se encontraban allí trabajando o reclutados y son fuente de un par de anécdotas. Un pelayo llamado Hilario estaba de pastor en Cuba. Uno de sus compañeros de trabajo lo golpeó y se lo dijo a otro pelayo que estaba allí también. Y por burlarse de su paisano le dijo al que le había golpeado que a ver si tenía agallas de golpearlo otra vez. Y así hizo. Y jocoso le dijo: «Vámonos, Hilario, a ver si nos van a templar a los dos». Norberto era otro de los pelayos que estaba de asistente con un capitán. Era un hombre alto y vigoroso. Un día el capitán pidió un voluntario para menester, diciendo: «Aquí bárbaros al frente». A lo que contestó Norberto: «¿Yo, señor?». Y le dijo el capitán: «No, tú no, que eres bárbaro y medio». Pedro Martínez, el alcalde en su momento, decidió plantar 5 olmos por el pueblo en honor a su único hijo varón, Elías, pues anteriormente solo había tenido prole femenina y este acontecimiento le colmó de ilusión. El dinero para ello corrió de su cuenta y fueron plantados en la gran plaza frente a la iglesia, en la plaza del ayuntamiento, en la plaza de la Cebada, en la plaza del Tesillo y 2 en el camino de los Toriles, en la parte superior oeste del pueblo. Lamentablemente, estos olmos fueron eliminados, quedando tan solo los de la plaza de la iglesia y la del ayuntamiento, pero también fueron talados en la década de 1990 al contraer grafiosis. Actualmente solo queda un olmo, el cual se replantó en la plaza del ayuntamiento y preside la postal principal de Pelayo, adornado en el año 1998 en su base por una fuente de 3 caños diseñada por Francisco Javier Estrada Lorenzo y construida por Máximo Portillo Herraiz y Simón Martínez Herraiz. Hoy en día esta fuente de 3 caños ha sido destruida porque el tronco del olmo ya era muy amplio y se necesitaba crear otra nueva, y la nueva la ha construido nuestro vecino Faustino. Otro hecho que resultó conocido fue la muerte del tío Pablo.
Este Pelayo había estado enfermo y entonces falleció a la primera luz del alba, siendo posteriormente embalsamado, pero a las 12 del mediodía despertó, pues se había encontrado inmerso en un estado de catalepsia. Para que se repusiese le dieron café, pero a las horas después falleció, esta vez definitivamente. Es por eso que son conocidos estos versos. El tío Pablo de Pelayo murió al amanecer y a las 12 del mediodía le hicieron tomar café. De otro hecho, sacaron un par de versos, pues al tío Ratón, que por ese seudónimo era conocido, no se le ocurrió otra cosa que prender un colchón de paja en una de sus eras, creyéndose la gente que el pueblo iba a arder por completo de un momento a otro. Es por esto que le dedicaron también otros versos. A nadie se le ocurre lo que se le ocurre a un ratón, poner al pueblo en movimiento por quemar la paja de un jergón. Y finalmente el siglo XIX en Huerta Pelayo terminaría con un acto milagroso, digamos. La historia de la pedregada es reconocida como un milagro entre las gentes del pueblo. Un año en Pelayo hubo mucha sequía, así que los habitantes depositaron toda su fe para que lloviera en su santa, María Magdalena. La cargaron sobre los hombros en procesión extraordinaria para pedirle así la lluvia. Cuando la compañía llegó a la altura de la plaza del Tesillo, las nubes del cielo trajeron una fuerte granizada. Eran tal el tamaño de los hielos que los pelayos se tuvieron que refugiar dejando a la imagen de la santa en medio de la precipitación, quedando incluso dañada. Así que estos son los ejemplos de memoria reciente de los pelayos, con anécdotas que son verosímiles y ya no nos hablan de leyendas como por ejemplo nos hablaban antes con la historia de los casaricios, del tío Lobero Baños, etc. Así que a partir de ahora vamos a adentrarnos ya más en el presente. Vamos a comenzar el siglo XX en el próximo vídeo. No os lo perdáis, quedaos por aquí. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar un me gusta, en suscribiros, en activar la campanita de notificaciones, en dejar un comentario y en compartirlo con la gente a la que le pueda interesar. Y por supuesto nos vemos muy pronto otra vez. Así que cuidaos mucho y ¡mua! ¡Hasta pronto!